es el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor. Mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor. Me entrego. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Sean todos bienvenidos. Este es tu programa Ansias de Cielo. El día de hoy vamos a ver un libro precioso. Es un libro cuyo nombre es Ateos y Judíos Convertidos, del padre Ángel Peña. Acá lo tenemos. Este librito trata en sí sobre una recopilación de diferentes casos de personas que eran ateos declarados, personas también judías, de la religión judía, y que por un acontecimiento en sus vidas, o un proceso en sus vidas, un encuentro personal con Cristo, terminaron abrazando la fe cristiana, la fe católica. Entonces vamos a comenzar con una pequeña oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración del estudiante de Santo Tomás de Aquino. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a empezar entonces hablando un poquito sobre lo que es el proceso de conversión. Este proceso que muchas personas, muchas almas han tenido. Este proceso de encuentro personal, como decíamos hace un momento, con Cristo, en la que cambia toda nuestra persona, cambia nuestra vida futura. Es un dejar lo que pensamos que era bueno por algo mucho mejor, que es Cristo. Este proceso, vamos a ver, según los testimonios que hay en el libro, vamos a ver que muchas veces es un proceso costoso, doloroso, es un proceso a veces largo, a veces es inmediato. Hay personas que lo han tenido de manera inmediata, hay personas que lo han tenido por conversaciones con amistades santas, por un contacto con un sacerdote santo y sabio que los ha orientado bien, por hechos sobrenaturales, por contemplar un milagro. Son diferentes los caminos que conducen a la conversión. Se dice que no es igual en todos los casos, no es igual el camino de conversión. Y entonces vamos a ver con estos ejemplos, casos concretos, históricos, algunos de estos casos de conversión. Vamos a empezar entonces hablando del ateísmo, porque la primera parte del libro trata sobre personas que eran ateas, declaradas ateas, y que abrazaron la fe cristiana. Habla el libro de, entre seguramente varios tipos de ateísmo, habla en concreto de un tipo de ateísmo referido a las personas que obran bien, son ateas, no creen en Dios, obran bien según su conciencia, obran con corrección, pero debido tal vez a una mala imagen que se han llevado de Dios, a ignorancia,
De repente han crecido pensando que Dios es un Dios injusto, es un Dios que permite la pobreza, permite el sufrimiento, permite las enfermedades. Eh, Han crecido con una idea distorsionada de Dios, llena de prejuicios. De repente algún trauma, una mala experiencia, un ambiente simplemente en el que han crecido pues así, porque sus familiares, sus papás, sus familiares de repente pues eran ateos. Pero son personas que actúan con corrección según su conciencia. Entonces, este tipo de ateos, digamos que todavía podemos considerarlos como unos ateos suaves, ¿no? Ateos suaves porque dentro de todo actúan según su conciencia, aunque no creen en Dios, actúan según su conciencia como si Dios existiera, porque actúan dentro de la corrección, ¿no? De lo que se puede esperar de ellos. Y el otro tipo de ateísmo es un ateísmo ya el más radical, el más que engloba a las personas pues que ya rechazan toda la idea moral, o sea, por lo menos los primeros ateos tenían una idea moral, pero estos segundo tipo de ateos tienen una idea ya de rechazar toda idea moral, toda idea de Dios, toda idea de religión. Entonces, bajo esta perspectiva, si no hay Dios, si no hay eternidad, si no hay nada, si todo termina con la muerte, muchas veces ellos rechazan pues todo lo que está, para ellos todo está permitido. No hay una línea clara entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Si desaparece Dios para ellos, si no existe Dios para ellos, pues ¿quién define lo que está bien y lo que está mal? Entonces, este es el peligro más grande que hay en el ateísmo, que todo esté permitido, que no haya una idea clara, una línea clara, una frontera clara entre el bien y el mal, porque no existe un Dios para ellos. Entonces, recordemos este proceso por el que muchas almas cayeron en el ateísmo a lo largo de la historia de acontecimientos históricos. Por ejemplo, las ideas que empezaron en ciertos distintos momentos de la historia humana, que poco a poco han ido calando en la gente en estos últimos siglos con mucha más fuerza, con la Revolución Francesa, con la Revolución Rusa, con el protestantismo, lamentablemente. Estas corrientes que poco a poco te van diciendo, la iglesia no, pero Cristo sí, ¿no? Y muchos cayeron pues en ese engaño, negar a la iglesia, pero decir, bueno, sí creo en Cristo, pero no en la iglesia. Muy bien. Después vienen otras revoluciones, otras corrientes de ideas, y te hablan de que, bueno, entonces Cristo no creamos en Cristo, pero sí creamos en Dios. Y ya poco a poco, con las nuevas corrientes, incluso con el comunismo más radical, ya te dicen, pues, ya Dios no, yo sí, Dios no, yo sí, la negación total de Dios. Entonces, estas corrientes, desgraciadamente, han creado en el ser humano, han creado esa idea, han colaborado en esa idea de negar la existencia de Dios. Entonces vamos a ver casos concretos en este librito. Son varios casos, son muchos casos. Yo les recomiendo que lean el librito. Son muchos casos en los cuales vamos a poder ver cómo estos corazones, estas almas que en un principio negaban la existencia de Dios, negaban a Dios en sus vidas, cómo poco a poco, o de golpe, como vamos a ver también, se han convertido, han empezado a conocer a Jesús, han empezado a conocer a Dios, y han terminado, algunos incluso siendo santos. Entonces vamos a hablar primero habla el librito, de Charles de Foucault. Él es muy conocido en la iglesia católica. Él empezó como un niño católico. Las malas amistades terminan jalándolo a una vida sin fe.
De hecho, él llegó a ser militar, pero fue expulsado por su mala conducta. Entonces, él se dedicó a una vida de diversión, de placer, pero no sentía paz en su alma. Entonces, él empieza a conversar con un sacerdote, un santo y sabio sacerdote seguramente, que lo orienta y finalmente pues él se confiesa. Y luego de esta confesión, gracias a este santo y sabio sacerdote, a estas conversaciones santas, esta buena orientación que recibió, él empieza una nueva vida totalmente entregado a Dios, entregado a Dios. Entonces quiso ingresar a órdenes religiosas, se fue a vivir a Jerusalén, se fue a vivir a lugares alejados. Él llegó a ser sacerdote, incluso las tropas francesas en el Sahara lo tomaron como su capellán, esta figura del capellán que se encarga, entre otras cosas, pues eh, de tratar de dar soporte espiritual pues a los soldados, ¿no? Porque imagínense, si los soldados con la labor que tienen muchas veces no tuviesen un soporte espiritual, pues estarían seguramente perdidos, ¿no? Serían almas o personas pues, sádicas, personas que verían las cosas para matar y punto, ¿no? Como su objetivo y ya. Entonces el capellán trata de ayudar a estas almas, tratar de orientarlas en todo lo que pueden. Entonces él trata de ser un excelente sacerdote y se va a vivir finalmente con los tuaregs, una tribu de África, del desierto, y lo encuentran asesinado uno de esos días. Él quería convertir a las personas, ayudarlas, convertirlas, pero dicen que no tuvo mucho fruto. Su obra, al menos cuando estaba vivo, no tuvo mucho fruto, pero ya Cristo estaba en su corazón, ya se había convertido totalmente él. Lo encuentran asesinado y al lado de él encuentran pues la custodia con la hostia en el piso, ¿no? al lado de él. Si bien es cierto, él en vida no tuvo mucho fruto como obra, sí tuvo fruto después, porque ahora tiene muchos seguidores, hay una congregación que sigue sus enseñanzas y están en diversas partes del mundo. Tenemos otro ejemplo, se llama Giovanni Papini. Este señor también era ateo. Escribe un libro que se llamaba Las Memorias de Dios, un libro que hablaba pues cosas no muy bonitas de Dios, ¿no? Vamos a leer un poquito lo que decía este Papini. Y él decía así en su libro Las Memorias de Dios: hombres, haceos todos ateos y pronto, Dios mismo, vuestro Dios, os lo pide con toda su alma. Para que tengamos una idea de lo que él escribía en estos libros, en este libro. Entonces él termina desesperado, no tenía paz en su corazón, va escribiendo otros libros en el que manifiesta que efectivamente no tenía paz en su corazón. Y un amigo, nuevamente esta figura de las amistades santas, un amigo le ayuda en su caminar hacia Cristo. Entonces, finalmente, este hombre, Giovanni Papini, logra convertirse, logra encontrarse con Cristo, y en reparación por todos los escritos que él había hecho contra el cristianismo, burlándose de Dios, contra Dios, él escribe un libro que se llama pues Historia de Cristo. Y aquí pues trata de reparar todo lo que él había escrito antes, ¿no? Hasta le dice a su hija, ya totalmente convertido, ¿no? Le dice a su hija, antes de morir, le dice a su hija pues que trate de conseguir todas las copias de los libros que había escrito anteriores, ¿no? Sobre todo de las memorias de Dios. Trate de encontrar todas las copias y quemarlas, porque estaba arrepentido de lo que él había escrito antes de su conversión.
y finalmente pues él fue un terciario franciscano. Otra historia de conversión es la de Alberto Lessier. Él era agnóstico, pero tenía una esposa que tenía bastante fe. De hecho, ella oraba mucho por él, pero llegó a fallecer. Entonces parece que él era como que el administrador de una empresa, y justo en la época en que estaban siendo invadidos por un ejército, le dicen pues a él que se encargue de llevar todos los bienes de esta empresa a buen recaudo, a otra ciudad de la que él vivía. Entonces, en el trayecto él escucha una voz que le dice pues mira, tú has salido de esta ciudad no para que hagas esto que te han mandado, ¿no? Para que pongas a buen recaudo estos bienes de esta empresa. Le dice, tu destino verdadero es Lourdes, tienes que ir a Lourdes. Y esta voz como que interior, esta voz como que la escuchaba constantemente, ¿no? Tienes que ir a Lourdes, tienes que ir a Lourdes. Sentía esa voz, tienes que ir a Lourdes. Entonces llegó al sitio donde tenía que dejar los bienes que le habían encargado, ok, se hicieron cargo de eso, y finalmente se dirige a Lourdes, ¿no? Y dice él pues que en Lourdes él se sentía acompañado por su difunta esposa, ¿no? O sea, como que su difunta esposa estuviese ahí presente, ¿no? Entonces, él ya en Lourdes, en el santuario de Lourdes, ya él siente pues una conversión, ¿no? Siente esa necesidad de acercarse a Dios, esa necesidad de convertirse, ¿no? Entonces él termina siendo sacerdote dominico, tenía mucho amor a la Virgen y a Jesús Eucaristía. Mucho amor a la Virgen y a Jesús Eucaristía. Como también pues las oraciones de una esposa pueden ayudar bastante a un esposo, ¿no? Y viceversa. Tenemos a Martín Bormann, otro caso. Él de hecho era hijo del brazo derecho de Hitler. Es más, dicen que Hitler era su padrino, porque él era como que ahijado de Hitler. Imagínense. Entonces él, cuando ya Alemania pierde la guerra, los nazis pierden la guerra, él se va oculto a un campo, a una casa de campesinos católicos. En un principio, él despreciaba a los católicos, despreciaba todo lo católico. Pero resulta que al ver que estos campesinos humildes lo trataban con afecto, con cariño, lo trataban como un ser humano, cosa que los nazis no hacían mucho, va sintiendo un poquito de más aprecio por los católicos. Y parece que ahí cerca había un santuario mariano al cual pues él iba todos los domingos, empezaba a ir todos los domingos. Y en este proceso de conocer más a la iglesia, tener este buen testimonio de estas personas humildes, de estos campesinos, y otras personas también que él conoció, poco a poco se convierte y es admitido en la iglesia y también se hizo sacerdote. Entonces fíjense la importancia de la coherencia de vida, de la humildad, de dar testimonio a las personas pues que necesitan, que están de repente confundidas o lejos de la fe católica. Tenemos otro caso como el de Regina García. Regina García, ella participó en la Guerra Civil Española. Ella estaba pues metida en toda esta ideología del comunismo, era atea. Ella luchaba por la justicia social, pero estaba pues engañada por las ideas del comunismo. De hecho se dice pues que participó o estuvo de acuerdo en el momento que se arma como que una especie de calumnia contra, estaba de acuerdo con el grupo de comunistas pues que atacaron. Dicen que se corrió la voz en ese momento en España, pues, ¿no? En algún pueblo de España donde ella estaba,
de que las catequistas, las monjas, etcétera, las religiosas, habían dado a los niños del proletariado, a los niños del pueblo, pues, ¿no? Les habían dado caramelos envenenados, habían repartido caramelos envenenados para que se mueran, para que de esa manera se termine con la raza marxista. Esta acusación había sido falsa, o sea, había sido fabricada solo con la idea y con la intención, pues, de que estas personas enardecidas, el pueblo enardecido, al creer esto, vaya pues y agarre a las religiosas, a las monjitas, a las catequistas y les haga daño, ¿no? Y de hecho fue así, muchos fueron asesinados, martirizados, y parece que entre estas personas estaba su mamá, que fue torturada, pero no murió. Y luego le dijo esta señora a su hija: yo ofrecí todo mi sufrimiento, que fue un sufrimiento horrible, porque era una turba enardecida, pues que habían creído este cuento de que les habían dado caramelos envenenados a los niños. Ofreció pues ese sufrimiento por la conversión de su hija. Entonces, esta chica, esta Regina García, se da cuenta pues de que estas comunistas, estas personas, sobre todo los hombres, ya cuando tenían un fusil en su mano cambiaban, ¿no? De ser pues hombres muy cultos o muy sabios, ¿no? Según su doctrina comunista, pasaban a ser unas fieras con armas, ¿no? Entonces ya lo que vemos siempre, ¿no? De que en muchos regímenes comunistas como se mata pues a la gente sin ningún asco, ¿no? Sin ningún remordimiento muchas veces. Entonces esto como que la fue decepcionando de los comunistas. De hecho, su marido se fue con una mujer depravada, quedó en pobreza, sus hijos se enfermaron, y pidiéndole perdón a Dios de corazón, una hija que tenía se curó de una enfermedad, y finalmente pues ella se convierte también a la fe católica. Tenemos el caso de Alexis Carrel. Este es el médico francés, el famoso médico francés, que él fue a una peregrinación en Lourdes llevando 300 enfermos, y resulta pues que él no creía en Dios, no creía en los milagros, ¿no? Pero estaba acompañando él, observando el caso de una muchacha que estaba enferma de peritonitis tuberculosa. Esta es una enfermedad en la cual su vientre estaba hinchado, escupía sangre, y todos los pronósticos decían que tenía muy poco tiempo de vida. Entonces la llevan pues al agua que hay en Lourdes, agua de la Virgen. No la meten a la poza porque tenían miedo pues que le afecte y muera, ¿no? Pero le pasan el agua, le hacen abluciones, y al poco tiempo el doctor pues ve que esta señorita empieza a curarse. A las pocas horas, eran las 3 de la tarde, a las pocas horas va viendo cómo ya está casi totalmente curada. Algo imposible, porque él decía pues que le había ocultado que tenía claros signos de tener esta enfermedad, ¿no? Signos físicos, ¿no? Tenía una hinchazón horrible en el vientre, etcétera, etcétera. Entonces no se explicaba cómo podía haberse curado. Y empieza pues al ver este milagro su proceso de conversión, ¿no? Al ver un milagro, ¿no? Un milagro ahí en Lourdes. Entonces él pues parece que al publicar en los periódicos esta experiencia, había un ambiente anticlerical donde él vivía, y no consigue trabajo, pero esto le sirvió paradójicamente para que lo llamen a Estados Unidos. Se va a Nueva York y llega a ser pues por sus trabajos, ahí sí lo admiten, premio Nobel de Medicina. Entonces este es el famoso caso de Alexis Carrel. También tenemos el caso de Svetlana Stalin. Ella fue hija de dictador Stalin, dictador de la Unión Soviética. Ella crece pues en un ambiente de ateos, pero su abuelita le habla de Dios. Entonces ella
También le pide a Dios cuando ya era más grande, le pide a Dios la curación de su hijo, es bautizada en la iglesia ortodoxa, viaja a Estados Unidos, ve este ambiente pues de múltiples creencias cristianas, lo cual le parece muy raro, pero entabla una amistad con un santo y sabio sacerdote también católico, que la va orientando durante 20 años, va entablando amistad con otras personas católicas, y es así como que ella pues descubre la fe católica, se convierte y escribe pues ella que lo que más le atraía era el poder confesarse, porque en la iglesia ortodoxa, por ejemplo, ella no podía confesarse, rara vez era escuchada. De hecho creo que tienen la costumbre allá de que se confiesan una vez al año por Pascua, sobre todo por Pascua, y no tienen la misma discreción que un confesionario en la iglesia católica. Entonces eso fue también algo que le atrajo a ella a la fe católica, y tuvo mucho amor a la Virgen María. Tenemos el caso también de André Frossard, otro ateo de extrema izquierda. Él resulta que estaba pasando por una iglesia con exposición al Santísimo, buscaba a un amigo, y en 5 minutos pues él entró a la iglesia y salió católico, apostólico y romano. Tuvo ese milagro que casi de golpe pudo conocer todo sobre la fe católica. Sus padres incluso pensaban que se había vuelto loco, que tenía alguna crisis. Le habían dicho, no, seguramente tiene una crisis de misticismo, se le va a pasar en unos días, en unos años. Pero él de repente, pues de ser un joven, una persona de extrema izquierda, ateo, se convirtió pues en uno que repetía las Aves Marías, rezaba el rosario, leía los libros de Santa Teresa de Ávila. Él se casó, la Gestapo parece que lo captura, y él en prisión sigue rezando en prisión, y llegó a ser pues uno de los mejores escritores católicos del siglo XX, uno de los mejores escritores católicos del siglo XX. Otro caso es el de Vladimiro Roca. Este fue hijo de uno de los fundadores del Partido Comunista Cubano. Le pusieron Vladimiro porque sus padres admiraban pues a Lenin, a Vladimir Lenin, y descubre un día los escritos que llegaban de la URSS a Cuba, ¿no? Y él se da cuenta pues de esta violencia implacable que se aplicaba, que iba en contra pues de lo que a él le habían dicho, ¿no? Había una contradicción allí entre lo que le decían a él que era el comunismo y lo que en realidad era. Entonces se da cuenta pues de los métodos que usaban en Cuba, y él reclama que haya democracia, reclama pues que haya más libertad en Cuba, y por eso es encarcelado. Entonces él conoce a personas católicas, empieza su proceso de conocer a Cristo, se convierte, se bautiza también, a pesar de estar encerrado, encarcelado. Esta persona pues vivió en paz. De hecho dicen que su celda era de 1,50 m de ancho por 1,86 m de largo. Entonces él leía la Biblia y pudo estar, a pesar de ser preso, pudo estar en paz. Otro es Leonardo Mondadori. Él también era ateo, y él se caracterizó porque después de su conversión vivía bastante en castidad. Él tuvo 2 divorcios antes de su conversión, 2 divorcios, 3 hijos. Un sacerdote le ayudó. Entonces él decía, ya después de su conversión, que darse por entero a sí mismo por primera vez, ya viviendo en castidad, ¿no? Solo después de la boda, él consideraba pues que era un cemento extraordinario para el matrimonio, un cemento para unir más al matrimonio, la castidad. Él defendía bastante esta idea de castidad, y a pesar de que él tuvo una enfermedad grave,
pues él seguía feliz ofreciéndola, viviéndola en Cristo, viviéndola en Cristo. Vamos a hablar entonces ahora sobre los casos de judíos, algunos casos famosos de judíos convertidos. Tenemos el caso de Alfonso María de Ratisbona. Este es un caso muy famoso. Habla de, él era judío, él también era bastante anticristiano, mundano, y un día un amigo suyo católico, por eso la importancia de tener amigos, amistades santas, amistades católicas, amistades buenas, le hace un reto de llevar la medalla milagrosa y rezar cada día la oración del acordaos a la Virgen María. Entonces un día entra a una iglesia y tiene un encuentro con la Virgen. Dice él que desapareció todo y vio a la Virgen en un lugar de la iglesia. En ese momento él sufrió una conversión casi total, casi total. Entonces busca un sacerdote, él ignoraba todo, pero al salir de la iglesia ya como que ya le quedaba todo claro, ya no era más anticristiano. Para él el amor de Dios era lo principal. De hecho se hizo sacerdote, fue sacerdote, y su historia pues es una de las más famosas, ¿no?, atribuidas también a la medalla milagrosa. Tenemos el caso de Edith Stein. Edith Stein, esta santa alemana de familia judía, estudió filosofía, empieza a leer sobre el cristianismo. De hecho le conmueve cómo conoce a la viuda de una persona que vivía, a pesar de ese dolor de haber perdido a su esposo, vivía una fortaleza espiritual tremenda, y esto le impactó a ella. Cómo estas personas católicas podían vivir así. Dicen que se estudia el catecismo, el misal, le da curiosidad por entrar a una iglesia a misa, ve todo esto de la misa por primera vez, le fascina, busca un sacerdote para que le bautice, el sacerdote le hace 1000 preguntas para ver pues si estaba bien formada, porque tienen que estar bien formados, y ella, con todo lo que había leído, le contesta todas las preguntas, y el sacerdote pues dice: ya, si estás preparada. Le da pues unos días más para darle alguna formación más, y se bautiza, ¿no? Se bautiza. Ella entra a las Carmelitas Descalzas en Colonia, se hace religiosa y se cambia el nombre por Sor Teresa Benedicta de la Cruz. Entonces, en estos días están en los problemas con los nazis, y la jerarquía católica de Holanda hace un reclamo que por qué los nazis trataban así a los judíos, y los nazis en represalia pues arrestan a todos los católicos de origen hebreo, entre ellos estaba ella, y los llevan pues al campo a ella y otros más, al campo de Auschwitz, donde muere pues en la cámara de gas. Tenemos el caso de, ya para terminar, Eugenio Soli, un rabino que vivió entre Alemania e Italia. Él vivió en la época pues en que los alemanes habían conquistado Roma, los nazis. Estaba reclamando, él reclamaba directamente por qué hacen eso contra los judíos, ¿no? Él era rabino, el rabino de Roma incluso. Y los alemanes, al llegar a Roma, lo que hacen es pedirles 50 kilos de oro, porque si no iban a deportar a un grupo de judíos. Ellos solamente llegaron a juntar 35 kilos de oro, le pidieron al Vaticano que por favor les preste el oro, o les dé el oro, el restante, y el Vaticano accedió. Entonces ayudarlos pues para que no los deporten, porque si los deportaban ya los iban a llevar seguramente a una muerte segura. Entonces no fue necesario, consiguieron por otros medios este oro, pero a pesar de este oro, los alemanes empezaron a deportar a los judíos, cosa que se frenó un poco por la intervención del Papa Pío XII, que intercedió por ellos, ¿no?, para que no los deporten. Y esto conmovió bastante a este rabino, y este hecho
de caridad del Papa, y un proceso que ya él había empezado, eh, empezó como que a sentir pues atracción hacia Jesús, a pesar de ser judío, ¿no? Y como que en un momento de su vida él tenía pues como que dos amores, ¿no? Estaba entre el judaísmo y el cristianismo, pero le quedaba claro de que sí, creía en Jesús, ¿no? Hasta que pues él cuenta pues que una liturgia que estaba haciendo en su comunidad judía, siente que se le aparece Jesús y le dice pues como que ya, esta es la última vez que estás acá, como que ya pasa a ser católico, ¿no? Coincidentemente a su esposa, al verlo, también le dice, oye, he visto como que Jesús se te ha aparecido y te ha manifestado algo. Y cuando llegan a su casa, también su hija le dice que había soñado, en ese momento había soñado con Jesús, y que lo describió pues de una manera similar a como él lo había visto, ¿no? Entonces estas cosas le hacen pues que él se abandone el judaísmo, se convierta al catolicismo, y de hecho pues se ganó pues el repudio de su comunidad judía, lo excomulgaron de su comunidad judía, hicieron luto, hicieron como que estuviese muerto, pero él pues ofrecía todo a Dios, ¿no? Todo, y vivía todo en Dios, ya estaba totalmente convertido. De hecho, le pide a un grupo de protestantes que él, porque tenía mucho conocimiento de las escrituras, ¿por qué no le haces un tratado en contra del primado del Papa? ¿No? Argumentos en contra del tratado del primado del Papa. Y él hace todo lo contrario. Escribe un tratado, un libro, a favor, para defender el primado del Papa. Entonces, esta es otra conversión de un judío, de un rabino, ni más ni menos, el máximo rabino de Roma, que llega a convertirse por estos gestos que tuvo también el Papa Pío XII, y por el amor que él empezó a sentir por Jesucristo. Entonces vamos a concluir hablando de que este proceso de conversión que se puede dar en muchas personas, muchos atribuyen pues, sobre todo en el caso de los ateos, de que hay una separación entre ciencia y fe. Sin embargo, vamos a hablar, fíjense, el padre Ángel Peña pone acá una lista de científicos. De hecho dice, la mayoría de los grandes científicos de todos los tiempos han sido y son creyentes. Algunos de ellos, por ejemplo, pone la lista acá, Kepler, Copérnico, Newton, Linneo, Volta, Ampere, tenemos a Gauss, y tenemos a Darwin, que incluso fundador de la teoría de la evolución y que siempre creyó en Dios, Edison, tenemos a Marconi, tenemos a Einstein, fundador de la teoría de la relatividad, a Planck, creador de la teoría cuántica y premio Nobel, Schrödinger, y una serie de científicos, personas de ciencia, que eran creyentes en Dios. Si no eran católicos algunos, eran bastante creyentes en Dios. Entonces, que quede pues esto como un testimonio, de personas pues que han encontrado a Cristo, y si personas que no han recibido esa formación, han tenido estas conversiones, este enamorarse de Cristo, como mucho más personas que de repente hemos tenido la suerte, no tanto la suerte, sino la gracia de haber nacido dentro de la Iglesia Católica. Muchas veces no nos damos cuenta del gran tesoro que tenemos en nuestra iglesia, estas armas que tenemos para llegar al cielo, para crecer en santidad. Y yo espero de verdad que puedan leer este librito y que estos testimonios nos ayuden a valorar más a nuestra iglesia, cómo estas personas tuvieron que pasar por este proceso. Algunos santos, algunos han sido ya santos o son santos, otros no, otros han sido
después sacerdotes religiosos, o simplemente después de su conversión, después de llevar una vida alejada de Dios, de ideologías y demás cosas, otras religiones, pues han llevado una vida muy ejemplar que nos da testimonio para alcanzar también esta vida de coherencia, de amar más a nuestra iglesia, amar más nuestra fe. Vamos a terminar con una oración. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Silencio de mi